Hola, soy Juan Balcázar, CEO de Hausers. Bienvenido a este vídeo sobre los beneficios de invertir en una plataforma de financiación participativa regulada, como es el caso de Hausers. La financiación participativa es una actividad regulada tanto en España como en la mayor parte de los países de la Unión Europea. En España, el responsable de la supervisión de estas plataformas es la CNMV. En Portugal es la CMVM. Hausers tiene licencia para operar como plataforma de financiación participativa tanto en España desde 2017 como en Portugal desde 2020 y consecuentemente está sometida y regulada por la legislación pertinente en cada país. En noviembre de 2021 entrará en vigor un nuevo reglamento europeo de crowdfunding que fue aprobado en octubre del año pasado y que vendrá a unificar las distintas regulaciones existentes en cada país de la Unión Europea. Hausers ya está iniciando los trámites y preparándose para obtener esta licencia europea que le permitirá operar en toda la Unión Europea. No va a suponer un gran cambio, por fortuna, puesto que el reglamento europeo es muy similar a la legislación española y a la portuguesa. ¿Pero qué beneficios le aporta realmente al inversor que una plataforma esté regulada o que haya una entidad supervisándola? Te contamos los que desde nuestro punto de vista, de plataforma regulada por la CNMV en España, son los fundamentales. También, por supuesto, aplica al caso del regulador portugués. Al ser entidades supervisadas, las plataformas están obligadas a tener una estructura y unos procedimientos mínimos, lo que permite asegurar unos procesos estables, procesos que sean supervisables y que deben estar en constante actualización en función de las novedades regulatorias. Las entidades reguladas tienen obligación de auditar sus cuentas anuales y de reportar al supervisor información sobre su actividad para que ésta pueda ser monitorizada a nivel contable, financiero y regulatorio, de forma pública y transparente. Las plataformas reguladas están obligadas a tener unos requisitos mínimos de capital y de recursos propios y deben contar con un seguro que, entre otras coberturas, prevea el cese de actividad de la plataforma, así como un plan de contingencia a seguir en caso de cese de la actividad para que los proyectos vivos puedan tener continuidad en otra plataforma o poniendo en contacto directamente al promotor con los inversores. Finalmente, también es importante que la plataforma esté regulada porque aporta al inversor protección. ¿Cómo? Pues muy sencillo, con un reglamento interno de conducta para salvaguardar los intereses de los inversores al tener un régimen claro de operaciones vinculadas. Esto es muy importante. Con un reglamento de defensa del inversor obligatorio para las plataformas que garantiza la posibilidad de reclamar ante la misma y obliga a la entidad regulada a contestar las reclamaciones del inversor, pudiendo éste recurrir, en caso de necesidad, al supervisor. También con la obligación de contar con un folleto de tarifas público con la consecuente transparencia para los usuarios. Por ejemplo, también no permitiendo que estas entidades realicen actividades para las que no tiene autorización, evitando así chiringuitos financieros. Adaptando la protección del inversor en función de sus características, ya sea inversor acreditado o no acreditado. Por tanto, queda patente que el invertir en una plataforma regulada aporta mucho y mucho bueno al inversor.